Bueno, vamos a ver el tema que es sobre la derivada de una función. Bueno, para poder entender el tema de derivada de una función, vamos a ver lo que es una recta tangente a una curva. En este caso tenemos una curva, ¿no? La curva que sea, en este caso no conocemos pues, la función, es una función general, y pues la función es f de x, ¿no? Nuestra función es f de x, está en función de x, es esta función. Entonces es una curva que eh, pues es de forma general y tenemos entonces lo siguiente. Tenemos este punto, ¿no? Este punto de aquí, donde está en su coordenada en x es a, o sea, evaluado en a. Entonces la función nos daría f de a, que en este caso sería el eje y, justamente aquí. ¿Ok? Entonces aquí está f de a. Bien, entonces ya tenemos a f de a. Ahora, veamos, tenemos el punto P, que es coordenadas A y evaluada la función en A. Y vamos a tener el punto Q, que tiene coordenadas X, es decir, X nos referimos a pues cualquier valor en el eje X, y entonces también estará evaluada en f de X, es decir, la altura en Y será f de X. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, de aquí a acá, del punto P al punto A, hay una pendiente. La pendiente, o sea, a lo que me refiero como pendiente, muchas veces le llaman M. Entonces, en la notación de una recta, pues no es más que la tangente de esta recta, ¿no? Entonces, la tangente, nosotros si la recordamos, por definición, pues es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien. Ahora, veamos entonces esta recta desde P hasta Q. El intervalo de aquí es, obviamente, pues si está desde 0 hasta X, es el punto en X, y desde 0 hasta A, es decir, el punto en A. Entonces, el espacio de esta base, de aquí, pues es la resta entre X y menos A. ¿Ok? X menos A es este espacio de acá. ¿Y cuál será la altura? Esta es la base, y la altura pues va a ser f de x menos f de a. Es decir, desde 0 hasta aquí es f de x y desde 0 hasta acá es f de a. Entonces le resto a f de x, le quito f de a y aquí está la altura. Muy bien. Entonces la pendiente ya la definimos como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pues veamos entonces quién es el cateto opuesto. Es decir, aquí tenemos nuestro cateto opuesto. ¿Ok? Estamos hablando de esta pendiente, de este angulito de acá. Entonces le llamaremos teta. Aquí me dice que es el cateto opuesto, entonces es f de x menos f de a entre el cateto adyacente. El cateto adyacente es x menos a. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo lo que es una recta tangente desde P hasta Q. ¿Y cómo la podemos definir? ¿Con qué expresión? Pues con esta expresión, la función de x menos la f de a entre x menos a. Ahora, ¿qué va a pasar? Entonces, si tenemos el punto Q, ¿ok? El punto Q es el mismo de acá, ¿no? Entonces, tuviéramos el punto Q en cualquier otro lugar. Si estuviera Q aquí, en este caso lo vemos de esta manera, ¿no? De P a Q. Esta es una recta con una pendiente. ¿Qué va a pasar si empezamos a acercarnos por toda la curva? Nos vamos a acercar justamente que Q se vaya pegando a P. ¿Ok? Nos vamos pegando a P. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con esa diferencia? ¿Ok? ¿Qué va a pasar con esa diferencia? O sea, A pues se va tendiendo, o sea, X es esto, ¿no? X es acá. Pero si yo voy recorriéndome hacia acá, entonces, ¿ok? Voy pegándome a este valor de P, ¿ok? Entonces, X
menos a era este valor, ¿no? Entonces, este espacio de aquí, o sea, el espacio que era nuestro triángulo, la base del triángulo, se va haciendo muy pequeña, ¿no? ¿Ok? Va siendo muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, a manera que A va desapareciendo, ¿ok? Ya no, X, o sea, esta parte de acá, perdón, la diferencia se va haciendo tan pequeña, entonces llegamos justamente hasta este punto. Entonces, perdón, entonces este punto de aquí, pues se hace justamente P y Q, pues llegan a ser el mismo punto. Por lo tanto, a la pendiente, a la expresión que habíamos encontrado en la pendiente, si le aplicamos el límite, ¿qué límite va a tener cuando esto de A se hace cero? Es decir, tiende a cero esta diferencia de acá. ¿Ah? Tiende a cero el valor, entonces nos vamos pegando a X. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, esto que ustedes ven aquí es la derivada. La derivada es un límite y nos dice que es el límite de la función f de x menos f de a entre x menos a cuando x tiende al valor de a, es decir, son iguales. ¿Ok? Entonces, es decir, x se va pegando hasta acá y llegamos a ser también a. Esto de aquí entonces es la derivada. Esta es nuestra expresión de la derivada. La derivada es un límite. Para eso lo estamos entendiendo de una manera gráfica. Esta es una manera gráfica y es lo que veíamos como una recta tangente. Entonces, ¿qué es la derivada? Pues la derivada es la recta tangente que pasa justamente por ese punto, o sea, tocando a una curva. Llega, pasa por ese punto, perdón, y es una recta tangente. ¿Ok? Entonces es como si acá en el punto Q, vamos a ponerlo de otro color. Voy a ponerlo de este color. Y por ejemplo aquí en el punto Q viene una recta que pasa justamente tocando esa recta de aquí. ¿Ok? Entonces esta recta es la tangente a ese punto. Eso es la derivada de forma gráfica. La tangente pues, en un punto sobre una curva. Bueno, viendo que de una forma gráfica vemos que la derivada es pues una recta tangente que pasa por el punto de una curva, pues también vamos a ver ahora la derivada como una razón de cambio y una velocidad instantánea, para lo cual vamos a ver lo siguiente, ¿ok? Tenemos una función f de t, es en función del tiempo y es s. S, ¿qué es? S es el desplazamiento o pues la distancia que recorre una partícula. Lo que sea, esto describe el movimiento de una partícula o pues de cualquier cosa que se está moviendo de forma general, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Me dice que esta función, si yo evalúo el tiempo, o esta función del tiempo, me va a decir qué posición tiene, es decir, cuánta distancia recorrido, es decir, la posición en el eje Y. En este caso tenemos a la variable z en ese eje y a la variable t en el eje que llamaríamos x, ¿no? Ahora cambian esas variables. Bien, si se dan cuenta tengo el punto P. En el punto P pues tengo a que es en función del tiempo, es un tiempo A, y tengo evaluado a pues f de a. Entonces eso sería la altura, pero en realidad es S, ¿no? Es la posición en la que está esa partícula. Y también tengo el punto P, que está ahora justamente en FA más H. H, ¿quién es H? H es el tiempo que pasa desde que está en P hasta llegar a Q. Es decir, este tiempo de aquí hasta acá, ¿no? Ese es el tiempo que transcurre. Estoy en A y luego llego a más H. Este es el intervalo de tiempo que recorre. Y ahí también al llegar a Q, pues voy a tener evaluada mi función f de a más h. ¿Ok? Tengo evaluada la función f de a más h. Bien, ahora, teniendo evaluada mi función de f de a más h, vemos lo siguiente.
Me dice que la velocidad promedio, es decir, la formulita o la razón que nosotros utilizamos siempre es el desplazamiento ante el tiempo, es decir, nosotros vemos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La velocidad promedio, es decir, el tiempo que he recorrido durante este fenómeno, y también me habla del desplazamiento, o sea, lo que he recorrido, la distancia. Para la velocidad promedio, entonces tengo que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Cuál es la distancia que he recorrido? Pues yo estoy en este punto, aquí, justamente a esta altura, y subo hacia acá. Entonces, esta es la distancia que he recorrido de P hacia Q. ¿Cuál es la distancia? Pues aquí está. F de A es el punto de acá, y si le quito, perdón, F de A más H, y si le quito F de A, pues ya me da este tramo del triángulo, ¿no? Ese cachito. Entonces, el desplazamiento es F de A más H menos F de A, ¿ok? Y el tiempo recorrido, pues ya decíamos que es el intervalo desde A hasta A más H. Entonces, el intervalo que recorremos es H. Muy bien, esta es nuestra velocidad promedio. ¿Y por qué decimos que la derivada tiene que ver con estas velocidades o la razón de cambio? Por lo siguiente. La velocidad instantánea, es decir, la velocidad que tiene en un punto esta partícula o este objeto, me dice que es la función evaluada en A más H menos F de A sobre H, que esta es la velocidad promedio, pero cuando H tiende a cero. ¿Por qué? Porque va lo mismo, ¿no? Lo que ya habíamos visto en lo de la recta tangente. Lo hacemos rapidito, lo que ya habíamos visto con la recta tangente, me dice lo siguiente. Yo estoy en este punto, entonces recorro una distancia, ¿no? Es la distancia que recorrí. Entonces también lo recorrí en un intervalo de tiempo y esa es mi velocidad promedio. Pero si me voy acercando hasta acá, el intervalo de tiempo se va haciendo más chiquito, ¿no? Este es mi intervalo de tiempo con este triángulo. Y si lo voy pegando más, el intervalo de tiempo h hacia dónde tiende, pues hacia cero, porque va a desaparecer. ¿Y qué velocidad tendría? Pues la velocidad de este punto. Y esa velocidad es una velocidad instantánea porque ya no tengo una velocidad promedio, es decir, de un punto a otro punto, sino la velocidad en este punto. ¿Ok? Entonces, por eso también la velocidad pues es un límite. La velocidad instantánea en el punto, perdón, en A, que es esto, aquí, me dice que es igual a F de A más H menos F de A entre H, pero el límite de eso, cuando H tiende a cero. Ya repito, H tiende a cero porque se hace más pequeño. Entonces, ahora, en pocas palabras, nosotros vemos que la derivada, entonces la derivada de forma gráfica de una función está relacionada con la recta tangente, ¿no? O sea, con una recta tangente. Y también con un fenómeno físico, tiene que ver con la velocidad, pero estamos hablando de la velocidad instantánea, ¿sí? Es decir, en un punto, algo muy puntual. Y así también la derivada pues tiene otras aplicaciones, tiene que ver con otras cosas, pero para efectos prácticos y del curso nosotros vamos a quedarnos en la parte gráfica y la parte pues física, ¿no? Para que se nos venga a la mente cuando hablemos de derivada, sabemos que será entonces, en la gráfica será una recta tangente y en física será una velocidad instantánea. Bueno, entonces para lo que acabamos de ver, las definiciones entonces de nuestra derivada pues quedarían así, ¿no? Una función es derivable, se dice que es derivable en un punto A si existe límite, es decir, en un punto debe existir límite. Ya sabemos qué es el límite y qué pasa cuando existe y cuando no existe, ¿no? También vimos bueno, esta es la definición de f' de A. F' de A, es decir, yo tengo una función f de x, ¿ok? Y al decir que es una derivada de esa función, puedo escribir f' de esa función. También puedo escribirlo de la siguiente manera: la derivada con respecto a x de la función de x, o la derivada con respecto a x de la función de x. ¿Ok? Eso es lo más usual, lo que más vemos como notaciones de derivada. Bien,
Ahora, en cuanto a la definición de la derivada, permítanme ver una definición que pues es general. Nosotros ya vimos de forma gráfica lo que representa una derivada, por lo cual voy a ver lo siguiente. Vamos a hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Donde tengo nuestro eje XY y tengo una función. Esta es una función de X, este es el eje X y este es el eje Y. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Observa, si tengo el punto P y un punto Q, un punto P y este es el punto Q, y esto va a ser X, entonces este puntito es X más delta X, es decir, ¿cuánto incrementó X? Pues delta X, esto se le llama incremento, es delta X, la delta mayúscula. El incremento entonces es delta X. Estaba en el punto E, estaba en X, en el punto P y avancé delta X y llegué al punto Q. ¿Ok? Entonces, si utilizo esta notación y todo lo demás, ya saben, la altura de acá en Y será f de X y esta altura, pues ya saben que es f de X más delta X. Si vemos la definición de la derivada, pues me va a resultar lo siguiente. Límite cuando, acuérdense, si esto es un triángulo, la altura del triángulo sería f de x más delta x menos f de x, todo sobre la base. Entonces la base es la resta de x más delta x menos x, nos queda delta x, y esto es cuando el incremento de aquí, que es delta x, se va haciendo, se pega a cero para que vayamos recorriendo hacia llegar a p. Entonces delta x tiende a cero. Y esa es una forma o una expresión general de nuestra derivada. Por favor, esta también la debemos de tener en cuenta, que es una de las más usuales. Lo anterior se los explicaba de forma gráfica. Ustedes lo encuentran en algunos libros, pero también esto de aquí es lo que nos va a servir. Vean si notan en lo que habíamos hecho sobre la derivada de forma pues como una recta tangente, ¿ok? La derivada como una recta tangente, pues la misma expresión, solo que cambiamos la notación de, en lugar de a es x y en lugar de x pues es x más delta x, ¿ok? Es la misma expresión para la derivada, cambiado por pura notación, ¿ok? Entonces, esta es nuestra derivada. Ahora, para dejar en claro este tema, también que se entienda un poquito mejor, vamos a encontrar la derivada de la siguiente expresión. Entonces me pide que encuentre la derivada de la función. Ya sabemos que la derivada la puedo escribir como f' de x, que es igual también a la derivada con respecto a x de f de x. A mí me gusta siempre escribirlo de esta manera. Cuando vamos rápido, nada más lo escribimos con la comita, que es la primera derivada, ¿no? F'. Entonces, por definición, la derivada es igual a, ya saben, el límite cuando el incremento de x tiende a cero de la función evaluada en x más delta x menos la función de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí nosotros pues tenemos que delta x va a tender a cero, f de x ya lo conocemos, ¿ok? F de x ya la conocemos. Entonces lo que no conocemos es el incremento de, este ya lo conocemos, esta no lo conocemos. Ok, aquí luego tenemos algún problema para entender esta parte, ¿no? Vamos a dedicarle tiempo a esto. Vámonos un poco despacio, ¿va? Cuando yo tengo una función, voy a hacer aquí un apartado, una función, no sé, f de x es igual a x cuadrada, ¿ok? Si yo les digo, evalúen la función en 2, todo lo de x, es decir, todo lo de x, lo hacemos 2, sería al cuadrado. Entonces la función en ese punto, evaluado en ese punto, es igual a 4, ¿ok? Entonces,
Si yo ahora les digo, evalúen la función x cuadrada en L, es decir, un número, una variable, lo que sea L, pues donde esté x van a colocar L y quedaría L al cuadrado. ¿Ok? Esto es un recordatorio de lo que es pues evaluar una función. Vamos a hacer lo mismo para este caso, encontrar nuestra función en f de x más delta de x. ¿Vale? Entonces, permítame aquí hacer espacio en la pizarra. Y vamos entonces a hacer lo siguiente. Ok. F de x más delta de x va a ser lo siguiente. Evaluar a x cuadrada es x más delta de x al cuadrado menos 8, entonces donde está x vuelvo a reemplazar por x más delta x más 9 porque no hay nada más. Esa es mi función f de x más delta de x. Ahora, si yo digo entonces que tengo f de x menos f de x, entonces tendré lo siguiente. Vamos a hacerlo. F de x más delta x menos f de x pues va a ser igual a f de x más delta x, ya te lo tengo aquí. Voy a hacer de otro color para que no se me confundan. Y será x más delta x al cuadrado. Pero esto lo tenemos que desarrollar. Vamos a desarrollarlo. Acuérdense que es el primero al cuadrado, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y ahora vamos a hacer menos 8x menos 8 delta x más 9. Esto de aquí, esto de acá, es esta parte, ¿no? Esto de aquí. Pero todavía le voy a restar la función, le voy a poner menos la función. ¿Quién es la función? Pues la función será x cuadrada menos 8x más 9. ¿Ok? Entonces, este resultado, menos por más, menos, ¿no? Entonces, si quitamos el paréntesis, aquí me da menos, este menos por menos me da más y aquí me da menos. ¿Ok? Entonces, voy a hacerlo. Me va a quedar x cuadrada, la primera expresión no se modifica, más 2x por delta x más delta x al cuadrado menos 8x menos 8 delta x más 9. Y aquí pues ya vamos a quitar esto que será menos x cuadrada más 8x menos 9. Si se dan cuenta, esta expresión pues se resume a lo siguiente. El x cuadrada se puede eliminar con esto, el 8x se puede eliminar con este 8x, el 9 se puede eliminar con este 9, y nos queda que esto de aquí, vamos a poner unas comillas, nos dice entonces que será 2 veces x por delta x más delta x al cuadrado menos 8 delta x. Muy bien. Y todo lo demás pues ya se eliminó, ¿no? Entonces se redujo a eso. 2x por delta x más delta x al cuadrado menos 8 delta x. Muy bien. Entonces ahora sí ya puedo reemplazar en el límite. Acuérdense que lo que estaba consiguiendo era esto de aquí, esta expresión. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos entonces que era el límite cuando delta x tiende a 0 de quién, de esto, ¿no? De todo lo de acá arriba, pero ya lo tenemos, que es 2x delta x de 2x que multiplica a delta x, ¿ok? Y aquí tenemos lo demás, que es más delta x al cuadrado menos 8 delta x más delta x todo al cuadrado más 8 delta x. Muy bien. Esto de aquí pues ustedes ya lo anotaron, perdón, es menos delta menos 8x, ¿ok? Entonces, ahora nos falta lo siguiente, entre delta x y listo. Aquí tenemos un factor común, este límite de acá puede ser igual, entonces vamos a hacerlo igual al límite de, perdón,
de delta x tiende a 0, ¿de quién? Factor común, delta x, 2x más delta x menos 8, todo sobre delta x. Y aquí esto entre esto, o sea, delta x entre delta x se hace 1. Y ahora sí podemos aplicar el límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quién? De 2x más delta x menos 8. Si aplicamos las propiedades del límite, resolvemos este límite, pues este delta x se hace 0 y el resultado nos queda que es 2x menos 8. Y listo. Entonces, eso es lo que nos pedía resolver el ejercicio, encontrar la derivada de esta función. Esa función es x cuadrada menos 8x más 9, está aquí justamente ya aplicándole la derivada de la función. Este es el resultado. Acuérdense que este problema lo hicimos o lo acabamos de resolver aplicando la definición del límite, que la definición del límite es esta, ¿no? Lo de aquí, justamente. Vamos a esclarecer esto. ¿Sí? La función de límite es esta, que es f de x más delta x menos f de x entre delta x, y a esto le aplicamos el límite cuando delta x tiende a 0. Así resolvimos este ejercicio.